tal amigos y bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle una actualización a los blancos a usar con superpolimerización. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Muy bien, pues como el título lo menciona, esto es una actualización para los blancos a utilizar con superpolimerización. Hace 4 años hicimos este mismo video de una forma mucho más extensa, hablando sobre la carta, ventajas, desventajas, qué podríamos esperar de esta para futuro y algunos blancos. No obstante, en el transcurso de esos 4 años han aparecido nuevos blancos para poder utilizar y mucho del juego ha cambiado, así que ciertas cartas se hacen un tanto más relevantes, y la idea es justamente el poder estar actualizando esto. Si quieren información mucho más a fondo de cómo funciona la carta y algunas consideraciones, revisen el otro video. Dicho esto, vamos de lleno con los blancos. Muchos van a ser repetidos del anterior video y no los vamos a mencionar en orden de importancia. Primero tenemos al Beast Eyes Pendulum Dragon, que pide un monstruo dragón de oscuridad y un monstruo tipo bestia. Es un monstruo solo valioso por quitar los monstruos de campo. El tipo bestia no ha tenido un juego importante, pero es un blanco a considerar. El Baphomet de Mythical King of Phantom Beast se hace con 2 monstruos de los 3 siguientes, que es un monstruo tipo Beast, Fiend o Illusion. Sus efectos dan soporte a los mismos tipos, haciendo difícil que se pueda aprovechar fuera de su cuerpo como tal, y la combinación hasta ahora solo involucraría castigar los decks de Chimera. El Blaze Phoenix de Burning Bombardment Bird pide un monstruo máquina y un monstruo tipo Pyro. Los tipos son bastante extraños, incluso en concepto, pero con todo el soporte que hemos tenido de atributo de fuego y el uso de los monstruos tipo Pyro, no sería difícil que en algún punto pronto pudiera ser usado. No tiene valor con su efecto fuera de hacer un poco de daño. El Borreload Furies Dragon pide 2 monstruos dragón de oscuridad, los cuales son tipo y atributos increíblemente simples de poder ver en circulación. Incluso puede dar valor el destruir una carta adicional, lo que se puede convertir hasta un -3 para el oponente. El Brotherhood of the Fire Fist Swan pide 2 monstruos tipo Beast Warrior, sin efectos adicionales. Es un buen blanco genérico para cuando se presenta el formato. Esta para algo como Zodiac hubiera sido fantástica. Como dato, esta solamente tiene una impresión en rareza secreta. El Centauro Mina pide un monstruo Warrior de luz y un monstruo tipo bestia. Es la misma lógica que lo dicho con el Beast Eyes Pendulum Dragon. Tiene como valor adicional el poder negar la activación de una trampa y ponerla otra vez boca abajo en campo. Fuera de esto no hace mucho más. El Chimera de King of Phantom Beast pide un monstruo bestia y un monstruo tipo Fiend. Es la misma lógica con los monstruos de tipo bestia, y que es un poco más específico que el Baphomet explicado ya. Este tiene como valor agregado la posibilidad de enviar una carta de la mano del oponente al cementerio en la fase final, lo que será difícil de aprovechar considerando que usualmente superpolimerización se usa yendo segundo, pero podría ser una buena opción. El Cybers de Saworm pide un monstruo Cybers de fusión, Synchro, Exi o Link y un monstruo Cybers. En sí sería para poderse llevar monstruos Cybers incluyendo uno de extra deck. Esto no tiene un valor adicional y mencionaremos un blanco más genérico, pero si su deck llegara a usar monstruos Cybers o incluso Links de índices 4 más, sería una opción a considerar. El Diplexer Chimera pide 2 monstruos Cybers. Considerando el tipo de monstruos muy genéricos y útiles que aparecieron en la era Link y que siguen usándose hasta el día de hoy como The Go Talker, Hit Soul, IP Masquerena, Linkuribo y adicionales, no es difícil llegar a usarlo. Incluso puede tributar un monstruo Cybers para condicionar el uso de magias y trampas en la fase de batalla. Esto lo incluye a él mismo y este es un blanco mucho más genérico que el recién explicado de Saborworm. El Dragon Knight Dracoikist pide un monstruo dragón de Synchro y un monstruo Warrior, útil para formatos y campos muy opresivos. Un dragón de Synchro con cartas como Borreload Savage Dragon o Bestial Dispater se puede cubrir fácilmente, y para los monstruos tipo Warrior con cartas como Spiritual Knight y o Barone de Fleur y lo que pueda aparecer a futuro también es útil. Incluso permite remover un Synchro de cementerio de dragón para obtener sus efectos. El Dragon Necro Soul Dragon pide 2 monstruos zombies. Es increíble para estrategias que utilizan Zombie World. Tiene un buen efecto para batalla que incluso puede generar un token que podemos aprovechar para jugadas de extra deck. El Dynatank pide un monstruo máquina y un monstruo dinosaurio. Es un blanco para poder limpiar los monstruos enlistados en campo. Su efecto no tiene mucho uso o relevancia y la cantidad de ataque tampoco le suma mucho. El Earth Golem Atignister pide un monstruo Cybers y un monstruo de Link, similar a lo dicho con The Saborworm o con Diplexer Chimera. Tiene como valor adicional no recibir daño por el resto del turno cuando es invocado por fusión, lo que usualmente tendría mucho más valor para el turno del rival, y cuando pelea con un monstruo invocado desde el extra deck gana ataque igual a su ataque original. El Elder Entity Norden pide un monstruo de Synchro o Exi más un monstruo de Synchro o Exi, que por su flexibilidad para poder castigar estas dos mecánicas podría ser interesante, aunque este está prohibido. El Fighting Flame Dragon pide un monstruo dragón y un monstruo Warrior de fuego. Carta específica para poder quitar los materiales. No tiene un buen efecto o valor fuera de lo mencionado. Se proyectaba que este pudiera ser un buen blanco contra algo como Infernable Knight, pero vale la pena tenerlo en mente.
El Garura Wings of Resonant Life pide 2 monstruos con el mismo tipo y atributo pero nombres diferentes. Blanco reciente que aprovecha de increíble forma como muchos de los decks son monotipo y atributo. La única consideración es que no deben ser del mismo nombre, pero rara vez será un problema. Sumado a eso, al enviarlo al cementerio permite robar una carta dándole mucho más valor. El Guilty Gearfried de Magical Steel Knight pide 2 monstruos Warrior de diferentes atributos. Este tiene valor por múltiples puntos. Lo primero es que Warrior no es tan dominante como el tipo dragón, pero igual tiene sus momentos. Los atributos diferentes incluso coinciden con cartas muy usadas como Barone de Fleur o la Spilled Knight, e incluso tiene 2 efectos valiosos, por ello se ha hecho mucho más cara y útil en tiempos recientes. El Gojo Emperor pide 2 monstruos de Synchro Tierra Warrior. Este es un blanco para castigar decks de Synchro. A los atributos y tipos no son ideales, pero considerando la potencia de los decks y cuántos cuerpos pueden dejar, no sería una mala idea para usar. Su efecto es tal cual el de Gojo Guardian y con sus estadísticas de ataque podría ser algo para aprovechar de gran forma. El Ignition Beast Volcanon pide un monstruo máquina y un monstruo pyro. Son los mismos materiales que el ya explicado Blaze Phoenix, con el agregado de poder hacer daño de forma más rápida. El Master of Ham pide 2 monstruos tipo Beast. Tiene un efecto para apoyar estrategias de volteo. El tipo le hace muy problemático, pero considerando que durante el último año hemos tenido cosas increíbles como el meta de fuego o que Super Heavy Samurai fue tan potente que debió ser golpeado en la lista, cualquier blanco puede ser útil a futuro. El Mod Dragon of the Swamp pide 2 monstruos con el mismo atributo pero tipos diferentes. Uno de los mejores blancos de superpolimerización considerando como muchos decks son monoatributo pero no de tipos. Incluso da protección a selección a monstruos del mismo atributo, ayudando mucho a tener valor adicional además de quitar monstruos del rival. El Mysterion de Dragon Crown pide un monstruo Spellcaster y un monstruo dragón. El tipo dragón es fácil de cubrir y los Spellcasters son un tanto más específicos, pero de nuevo, no es difícil que decks híbridos o sin restricciones puedan usar cartas potentes de estos tipos. En la Naturia Gaiastrio pide 2 monstruos de tierra Synchro, blanco mucho más genérico que ya he explicado Gojo Emperor. Este incluso tiene un efecto de negación que no es una vez por turno, pero depende de selección. Aun con esto, el ataque del monstruo podría ser valioso. El Panzer Dragon pide un monstruo máquina y un tipo dragón, otro blanco que involucra a los dragones. Este incluso tiene valor en destrucción para seleccionar una carta en campo y destruirla. El Patriciel Coverture pide 2 monstruos de péndulo, es el blanco más genérico para castigar la mecánica. Es difícil que un deck pueda ser frenado con solo 2 cuerpos en campo, pero podría ser una opción para algún formato. La Predaplant Dragostapelia pide un monstruo de fusión y un monstruo de oscuridad. Este es un muy buen blanco, sobre todo para poder castigar estrategias de atributo de oscuridad orientada a fusión. Tiene gran valor por dar un negador, que una vez por turno como efecto rápido permite seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla para ponerle un Predator Counter, y si es de nivel 2 o más, se hace de nivel 1 mientras tiene el Predator Counter, y niega los efectos activados de los monstruos del oponente que tienen Predator Counters, por lo que con el paso de los turnos puede apagar campos enteros o incluso meterse con los niveles del oponente, dándole buen valor dependiendo de los formatos o el deck del rival. El Sea Monster of Theseus pide 2 monstruos Tuner, es el mejor monstruo de 2017, daría un Tuner en campo, aunque castigar 2 Tuners específicos en campo es un tanto complejo a menos que el oponente se oriente a la invocación de estos monstruos específicos. El Starving Venom Dragon pide un monstruo de oscuridad y un monstruo de péndulo, monstruo con un efecto muy similar al Starving Venom Fusion Dragon con el añadido de negar efectos del monstruo de rival e incluso hacer daño. Monstruo de oscuridad y monstruo péndulo no es tan complejo considerando lo dominante que es el atributo de oscuridad. El Starving Venom Fusion Dragon pide 2 monstruos de oscuridad excepto tokens, de los mejores y clásicos blancos considerando lo prolífico que es el atributo de oscuridad. Este incluso tiene efectos increíbles, en invocación de fusión permite ganar hasta el final del turno el ataque de un monstruo invocado de forma especial del rival, como efecto de Ignition permite seleccionar un monstruo de nivel 5 superior del oponente para obtener su nombre y sus efectos, y si es destruido sin importar la forma, destruye todos los monstruos invocados de forma especial del rival, siendo uno de los mejores blancos en general para acompañar esta carta. El Starving Venom Predapower Fusion Dragon pide un monstruo de fusión de oscuridad y un monstruo de fusión, blanco de fusión muy específico para castigar decks de fusión y oscuridad, no tiene valor en su efecto ya que depende mucho de los Predator Counter. El Supreme Arcanite Magician pide un monstruo de Synchro Spellcaster y otro monstruo Spellcaster, pensado para castigar decks de Spellcasters que incluso puedan poner Synchros. Tiene un buen efecto no importa qué, ya para poder provocar al oponente, destruir todo el campo o incluso generarnos ventaja. Y el Ultimate Axon Kicker que pide un monstruo Synchro Psychic y un monstruo Psychic, misma lógica mencionada con el Supreme Arcanite Magician, un tanto específico pero puede dar buen valor, mucho más considerando cómo los decks del tipo Psychic usualmente están orientados a la invocación de Synchro. Algunos blancos adicionales que son mucho más complejos de invocar o que son más específicos tenemos al Olbane The Essence of Vanity, que pide 2 monstruos normales, es decir, de color amarillo. Este no tiene efecto, y considerando que tenemos otro monstruo que pide los mismos materiales y con un efecto, puede ser mucho más atractiva la otra opción. No obstante, este puede poner un Tuner 2 en campo, lo que puede ser útil para ciertos decks. El Curious de Prephasic Dealmon pide un monstruo Synchro, un monstruo de Xyz y un monstruo de Link. Es el primer monstruo mencionado que pide 3 monstruos y de los 3 tipos de invocación del
extra deck. Sus efectos son fantásticos, pero son muy difíciles de ver en el campo del oponente. El Curse of Dragon de Magical Knight Dragon pide un monstruo Warrior y un monstruo dragón de nivel 5 superior. Los requerimientos son un tanto simples a otros ya cubiertos como el Dracoikist o el Fighting Flame Dragon, con diferencias de tipo de monstruos de atributo. No tiene uso como tal fuera de quitar amenazas del oponente, pero a cambio su flexibilidad podría ser bastante buena. El Egyptian God Slime pide un monstruo agua y un monstruo agua de nivel 10, monstruo muy específico para un formato de agua o con un deck usando este mismo monstruo. El First of the Dragons pide dos monstruos normales. Vale la pena señalar que los monstruos normales, al igual que con Old Bane, son los monstruos color amarillo, no monstruos sin efecto, que hay otros blancos para esto. Su efecto es interesante si el oponente no tiene algún efecto específico para poderlo quitar. El Five-Headed Dragon pide 5 monstruos tipo dragón. No puede ser destruido por batalla a menos de que pelee con un monstruo de atributo de luz. Usar 5 materiales es demasiado, pero considerando las capacidades de los decks de tipo dragón, no es una locura que se pueda lograr. El Idaten de Conqueror Star pide 2 monstruos Warrior de nivel 5 superior, un tanto específico para algunos decks como Infernable Knight que pueden poner estos requerimientos fáciles, sumado a que Barone de Fleor también es un monstruo Warrior de nivel alto, así que no sería tan difícil de tener un segundo cuerpo para ponerlo en campo. Sumado a esto, puede generar búsquedas de monstruos Warrior de nivel 5 superior. El Phantasm Emperor Trilogy pide 3 monstruos de nivel 10, bastante específico o que parece difícil que algún deck competitivo fuera a usar dichos materiales. Su efecto es bastante bueno para poder hacer daño, sumado a sus estadísticas naturales. El Predaplant Trifioverotum pide 3 monstruos de oscuridad en campo, similar a lo dicho con el Starving Venom Fusion Dragon, pero pide un material adicional y no se fija si son tokens o no. Tiene como buen valor que cuando el oponente invoca uno o varios monstruos de forma especial desde el extra deck, permite negar y destruir todos esos monstruos. El Quintet Magician pide 5 monstruos Spellcaster, misma lógica que con el Five-Headed Dragon, con el agregado de poder destruir todo el campo y tener inmunidad de atributo y estadísticas enormes para aprovechar. El Starving Venom Lethal Dose Dragon pide 3 monstruos de péndulo de oscuridad, primer monstruo un tanto más genérico sin pedir de forma adicional un tipo de extra deck. 3 monstruos es bastante, pero de nuevo no es difícil que el mejor atributo del juego pueda poner semejantes campos, aunque para esto sería incluso mucho mejor avanzar por el recién explicado Trifioverotum. El Super Alloy Beast Raptinus pide 2 monstruos Gemini. Si en algún punto de la vida del juego los Gemini dejan de ser una broma, este podría ser un buen blanco. The First Dark Lord pide 3 monstruos Fairy de oscuridad, tiene inmunidad para este tipo de cartas y 4000 puntos de ataque y defensa, puede destruir el campo en su aparición e incluso extender algún Fairy de mano cementerio si fuera posible. Los tipos de atributos son demasiado específicos y hasta el día de hoy no tenemos un arquetipo que pueda ponerlos en campo, pero también es otro blanco. The Great Double Casted Caster pide 2 monstruos sin efecto. Esta diferencia, lo dicho con el Old Bane o el First Dragon, puede usar monstruos de extra deck pero que no tengan efectos. En sí, no tiene un efecto bueno, es solamente para quitar dichos monstruos. El Ultra V Trooper Absolute Hercules pide 4 monstruos insectos, único monstruo que pide 4 monstruos. El tipo favorece a un deck que puede poner muchos cuerpos en campo, y si alguna vez un deck de este tipo llega a ser tan potente, puede ser un buen monstruo a usar. Y por último, el War Chalice Guard Dragon Almarduk, que pide 3 monstruos de Link. Es un tanto difícil de invocar considerando que hemos abandonado a la era Link, aunque no es difícil ver cómo decks muy potentes pueden poner los requerimientos en campo. Este tiene como valor agregado que puede atacar todos los monstruos del oponente una vez a cada uno y con 3000 puntos de ataque es una buena herramienta. Difícil de usar considerando que idealmente tomaríamos 3 monstruos del oponente, haciendo difícil que todavía tenga cuerpos para poder defenderse. Hay muchísimos otros blancos que podríamos estar mencionando, sobre todo fusiones que piden al menos un material específico o de un arquetipo. Estrategias como Shadow, Hero, Odd Eyes, Invoked, Fallen of Albas son algunas cartas que si ustedes usan estas mismas estrategias, el oponente las está usando o llegan a utilizar un pequeño número de estas para poder hacer viables estos blancos, serían algunas a considerar, pero ya que no acaban siendo tan genéricas, precisamente por eso no las mencionamos. Y en sí, básicamente cualquier monstruo de fusión, siempre y cuando no tenga restricciones como solamente utilizar nuestros monstruos o que se tenga que invocar por fusión de contacto o a través de algún efecto, se puede acabar volviendo un blanco de superpolimerización. Y de hecho, esta es una debilidad que básicamente todos los decks de fusión que tienen una fusión genérica acaban compartiendo. Así que si alguna de estas estrategias conjunto de cartas se pudiera llegar a ser popular para futuro, entonces van a haber muchas formas de poder castigar. Muchos de los blancos mencionados va a ser muy difícil que puedan llegar a ser relevantes o incluso ni siquiera es recomendable que los acaben consiguiendo inmediatamente. No obstante, la idea es que tengan un panorama mucho más amplio de cuáles son los blancos disponibles para esta gran carta. Lo más importante y valioso sería que tuvieran sus copias de polimerización en conjunto de los blancos más populares. Hay muchísimos blancos que mencionamos que son demasiado situacionales y el mejor consejo de cómo aproximarse a estos quitando de estar consiguiendo todos es estar muy pendientes de los nuevos lanzamientos
lanzamientos de cartas o cuáles son las tendencias desde OCG, van a poder estar viendo cuáles son los blancos que están siendo utilizados, cuáles de algunos de estos blancos incluso pudieran llegar a tener relevancia. Y entonces allí sí sería un excelente momento para conseguirlos. Superpolimerización es una increíble carta de poder, pero no es para cualquier estrategia ni tampoco es para cualquier formato. Pero siendo tan potente, es importante saber cómo utilizarla y sobre todo tener los blancos para poder aprovecharla. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios si hizo falta algún blanco importante para poder utilizar con superpolimerización y cuáles son los blancos que consideran que absolutamente todos los jugadores deberían de tener, no importa qué. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.